Está con nosotros Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y Brasil. Milos, bienvenido. Gracias, Nicolai. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se reciben estas sanciones? Bueno, efectivamente, esta es como parafraseando al autor colombiano, crónicas de una decisión anunciada. Porque en la medida en que no se han cumplido las promesas que han hecho de presentar las actas y desvirtuar la prueba que la oposición dio de manera aplastante con el triunfo de Edmundo González, era lógico que iban a darse una serie de sanciones que derivan del incumplimiento de una serie de acuerdos internacionales. No solamente por la violación de la Carta Democrática Interamericana o las situaciones de acuerdos internacionales que deben cumplirse, sino también por no dar respuesta a todos los problemas en violaciones de derechos humanos, en la situación también del terrorismo y sus relaciones que han sido catalogadas por varios países como un elemento de preocupación. De manera que yo creo que estas sanciones, con esta última negativa de algo que es evidente, que es el triunfo electoral de Edmundo González, vuelven a surgir los problemas en la comunidad internacional de diferentes formas y de diferentes matices, pero que en el fondo rechazan lo que fue un golpe de Estado o una posición de rechazo a la voluntad popular expresada en las elecciones. Ayer, desde Washington, D.C., veíamos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se prepara para entregar el poder el 20 de enero, defender las sanciones contra Venezuela por una parte y por otra parte referirse a las críticas de quienes han cuestionado que haya evitado revocar licencias petroleras en Venezuela. Él decía que estaban aún estudiando el posible impacto de estas licencias. ¿Por qué Estados Unidos se resiste, particularmente la administración Biden, a revocarlas? Bueno, yo diría que hay dos elementos importantes. En primer lugar, hay un lobbying evidente de algunas multinacionales petroleras en los Estados Unidos que no están tan vinculadas a algunos acuerdos internacionales, es decir, empresas transnacionales que tienen relaciones con Arabia Saudita o que tienen relaciones petroleras con Nigeria, cuyo problema no es el cumplimiento de la situación de derechos humanos. Pero además, lo que yo diría que no es solamente una posición de Biden, sino que Trump también acaba de declarar con todos los actos realizados el 9 y 10 de julio de respaldo a Edmundo González y de rechazo a la intimidación contra la oposición. De manera que esto vuelve a ser una posición bipartidista. No es solamente la posición de Trump o la posición de Biden, sino del Estado norteamericano. Ahora, evidentemente Trump entrará tan solo al ejercicio del gobierno el próximo 20 de enero y habrá que ver cuál va a ser la posición en relación a este esquema y a otras posiciones, ya que los altos funcionarios que lo acompañan son especialistas y conocedores de la realidad de Venezuela, Cuba, Nicaragua y del hemisferio. Señor Alcalá, ¿y usted cómo ve el papel de Trump con este tema tan sensible que es el de las licencias petroleras de empresas estadounidenses en Venezuela? Porque los propios republicanos han exigido que se revoquen. Sí, yo tengo la impresión, hay que esperar. Hasta ahora el presidente electo había sido sumamente discreto, lo que llevó inclusive a algunas especulaciones y algunas declaraciones, inclusive de senadores republicanos, señalando que la actuación de Trump iba a ser muy pragmática y que no, como hay dos temas que interesan, que es el tema petrolero y el tema de la inmigración ilegal, que es muy probable que haya un cambio de posiciones. Pero precisamente lo que te refería antes, la declaración absolutamente categórica que emitió por primera vez el presidente electo Trump en relación a Venezuela, parece configurar que los principios de democracia, de defensa de derechos humanos, de integración hemisférica, van a prevalecer. La prudencia nos obligaría a esperar hasta el 20 de enero, porque en estos momentos el presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero es el presidente Biden. Y Trump asumirá, y él no ha sido
digamos, un hombre parco ni en la toma de decisiones, sino muy categórico. Ahora, hay que esperar. No puedo en este momento cualquier comentario que te haría sobre cuál va a ser la posición de Trump, si van a prevalecer los intereses de las empresas petroleras o si van a prevalecer aquellos republicanos que ven el peligro de la presencia del Irán, el peligro de la presencia de Rusia, el peligro de toda una serie de situaciones, el Hezbollah, el Hamas, que han penetrado en América Latina. Yo creo, me inclino a pensar que será una posición muy clara a favor de la democracia y a favor del fortalecimiento de la integración latinoamericana. Usted hacía alusión al mensaje de Donald Trump sobre Venezuela. Escuchémoslo. Esto Sí. escribía en redes sociales el presidente electo de Estados Unidos. La activista por la democracia venezolana, María Corina Machado, y el presidente electo, González, están expresando pacíficamente las voces y la voluntad del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana estadounidense en los Estados Unidos apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida. Embajador, María Corina Machado acaba de responderle a Donald Trump. Quiero que revisemos y me voy a tomar el tiempo de leer lo que ha escrito en la red social X. Escribe María Corina Machado: presidente Trump, apreciamos profundamente su inquebrantable apoyo a la lucha de Venezuela por la democracia. Con un coraje extraordinario, el pueblo venezolano ha defendido constantemente el miedo y la represión brutal, manteniéndose unido para rechazar un régimen criminal desesperado por aferrarse al poder y evadir la justicia. Maduro y sus cómplices fracasarán. Nosotros, el pueblo de Venezuela, estamos decididos a luchar por la libertad y la dignidad. Su oportuna y decidida preocupación por mi seguridad fue un punto de inflexión. Bajo el presidente electo Edmundo González, Venezuela se alzará más fuerte, más libre y más unida que nunca, convirtiéndose en un faro de estabilidad y fortaleza para las Américas. De alguna manera, embajador, Milos Alcalay había desatado cierta preocupación que Edmundo González no haya podido reunirse allí en Washington con Donald Trump, pero en todo caso este intercambio de mensajes lo que revela también es la comunicación constante que hay entre el futuro gobierno estadounidense que inaugurará Donald Trump el 20 de enero y las fuerzas democráticas de Venezuela. Así es, Nicolai. Yo creo que a eso me refería cuando te decía que hasta este momento, a pesar de que el presidente electo Trump había declarado posiciones muy claras en torno a temas como el de Ucrania, como el del Medio Oriente, como el de China, como el de Rusia, sin embargo, en el caso de Venezuela, había estado esperando el momento para hacerlo. Y el momento más importante ha sido precisamente ayer, 10 de enero, en donde de manera absolutamente inquebrantable, como dice María Corina Machado, se pronunció. Y se pronunció de manera muy clara antes del 20 de enero. De manera que si eso se suma, que en la posición bipartidista de Estado va a permitir, no como ha sido en otros temas en donde los demócratas se enfrentan a los republicanos, sino que hay una posición que permite una visión de Estado y ciertamente el principio de la democracia, de la promoción y protección de los derechos humanos y de la integración hemisférica que ha venido siendo resquebrajada por acciones que pretenden que nuestra relación sea más cercana al Irán o a Rusia, va a desvanecerse con un presidente Trump muy claro, por el nombramiento de los altos funcionarios que tiene, en fortalecer los vínculos del continente americano. Yo debo ir concluyendo ya la entrevista, pero sin duda quiero recurrir a su experiencia como diplomático, como ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Hablábamos al inicio de este programa del llamado que hacía el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, desde la frontera colombo-venezolana, a una fuerza internacional avalada por Naciones Unidas que lidere una intervención militar en Venezuela. Esto, por supuesto, lo hablábamos, tendría que pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el régimen de Maduro tiene aliados como China, como Rusia, que podrían ejercer su poder de veto. ¿Usted cómo lo ve, ex embajador? Bueno, yo creo que una vez más
Álvaro Uribe Vélez da muestras de ser un gran estadista y un hombre conocedor de la realidad internacional. Lo que tú planteas, las dificultades que puede haber en aplicar un principio que está consagrado cada vez más en la acción humanitaria, en casos en donde las violaciones de lesa humanidad se están dando, es algo que está en los textos internacionales y que pudiera realizarse. Ahora, tú decías una visión, ¿cuál va a ser la posición de algunos de los supuestos aliados del régimen? Bueno, yo haría dos reflexiones. La primera, la ausencia total de altas personalidades en la toma de posesión de ayer, 10 de enero. Con excepción del presidente de Cuba y del presidente de Nicaragua, las delegaciones han sido de muy bajo nivel. Inclusive de otros grandes aliados de Maduro no estuvieron. Arce no estuvo, Evo Morales no estuvo. La presidenta Castro de Honduras mandó a su marido, que ya no tiene ninguna figuración. Rafael Correa, expresidente, no estuvo. Kirchner no estuvo. Es decir, hay una soledad que te muestra que si eso es así, yo no veo a Rusia o al Irán tratando de intervenir. No lo hicieron en Siria, mucho menos lo van a hacer en el caso de Venezuela. Esa es la primera. Y la segunda, que efectivamente la visión internacional frente a en puertas una serie de denuncias como la de la Corte Penal Internacional de violaciones de lesa humanidad o la que permanentemente en Ginebra el Alto Comisionado de Derechos Humanos ha venido señalando, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la OEA, pudiera llevar adelante, si es que no hay una solución de defensa, promoción y protección de los derechos humanos, una intervención humanitaria que ojalá no sea necesaria, sino que podamos reafirmar la voluntad del pueblo venezolano en sus elecciones y que al mismo tiempo pueda ir Venezuela hacia una transición de libertad y de democracia. La reacción aquí en NTN24 de Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y también en Brasil, respondiendo pues a esta propuesta que ha salido desde Cúcuta en Colombia del expresidente Álvaro Uribe Vélez de una fuerza internacional que, decía el exmandatario, desaloje a los tiranos en Venezuela. Ex embajador, gracias por haber estado en NTN24. Muchas gracias, muy contento.